Los hechos de violencia no dan tregua, ni siquiera en la Semana Santa. En las últimas horas fueron frustrados 2 ataques terroristas con explosivos en Tolima y en el Cauca. Paula Belalcázar, ¿qué pasó en esas regiones? Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. En la vereda Alfonso Carrillo, en el municipio de Río Blanco, el ejército recuperó 2 camionetas que fueron robadas en la noche pasada por el Frente de Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC. Según información de inteligencia militar, los vehículos en los que se movilizaban unos contratistas de la empresa privada horas antes de esto estaban siendo acondicionados para, con explosivos, atentar a la población civil y a la fuerza pública en el sur del departamento del Tolima. Entre tanto, esta motobomba, cargada con 50 libras de explosivos, fue encontrada por el ejército en la vereda Pueblo Viejo, en Toribío, Cauca, gracias a una llamada de la población, pues entre las casas fue abandonada entre el miedo de los habitantes, pues ellos empezaron a llamar a las autoridades. Minutos más tarde se logró controladamente la explosión de este vehículo. Estos hechos además hacen parte de la intensa escalada de violencia por parte de las disidencias bajo el mando de alias Mordisco, responsable también del atentado terrorista en La Plata, Huila. Conocimos además la historia detrás de la tragedia del asesinato de los hermanos Trujillo Peña, quienes además compartían con toda su familia en medio de una celebración de cumpleaños en el centro del pueblo, luego de asistir a la Eucaristía del Jueves Santo. Su primo, que trabaja como vigilante en uno de los hospitales del municipio, contó los momentos de pánico que vivió con su familia, además en medio de las llamas, el caos y el miedo que produjo la explosión. Él es Jesús David Peña, primo hermano de Luisa y Sergio Trujillo Peña, los hermanos que fueron asesinados por la explosión de la motocicleta bomba en pleno centro del municipio de La Plata, Huila. Entre lágrimas cuenta que su prima Luisa le pidió de cumpleaños solamente un abrazo. El último abrazo que le di, que me lo pidió incluso, me dijo que si no la iba a felicitar por su cumpleaños. La abracé, le dije que la quería mucho. Abracé a mi hermano, abracé a mi mamá, sin saber que iba a ser el último abrazo. Jesús trabaja como vigilante en el Hospital San Antonio de Padua en La Plata y se vio con su familia horas antes del atentado. Nunca pensó que esos minutos eran los últimos con sus primos. Recién terminada la misa, una llamada cambió su vida para siempre. A las 6:20, 20 minutos después de recibirme, recibo una llamada de mi mamá. Con una voz devastadora diciéndome que la auxiliara, que la ayudara porque mis hermanos estaban mal, que estaban tirados, que estaban llenos de sangre, que ella estaba muy herida, que por favor la ayudara. Salieron de la iglesia y entraron a una heladería para comprarle un postre a Luisa para celebrarle la vida. Ese Jueves Santo, 17 de abril, ella cumplía 20 años de edad. El miedo y el desespero, como lo cuenta Jesús, mantuvieron viva a su mamá. Mi mamá, múltiples heridas, a ella me la mantuvo viva la angustia de ver a mis 2 hermanos ahí. El atentado dejó a 9 de sus familiares gravemente heridos. Hoy su drama es sepultar a sus primos en esta Semana Santa y esperar la pronta mejoría de sus otros familiares que resultaron heridos. En la ciudad de Neiva está en la UCI pediátrica. La mamá de él está en Neiva también esperando una cirugía de la vista porque le cayó una esquirla en el ojo. Hay una tía que está acá en espera de una remisión también para la ciudad de Neiva porque el brazo izquierdo se le destrozó. Abrazado al ministro de Defensa, Jesús le pidió a las autoridades que este crimen no quede en la impunidad. Hasta el momento se mantiene la recompensa de 300 millones de pesos por parte del Ministerio de Defensa por información del autor material del atentado, un hombre que manejó la motobomba y la ubicó 10 metros lejos de la estación de policía de La Plata. Inteligencia militar y de policía además trabajan para encontrar a este hombre que ejecutó la muerte de 2 jóvenes y dejó a más de 30 heridos. Gracias por su información, Paula. De otro lado, a Neiva fueron trasladados 3 de los heridos que dejó la explosión de la moto cargada con explosivos. Belsi Trujillo, cuéntenos cuál es el estado de salud de las personas lesionadas en Neiva.
Así es, nosotros nos encontramos en este momento en la parte externa del Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo. Hasta este centro asistencial fueron trasladados 3 de los heridos que dejó este ataque con esta motobomba allí en inmediaciones de la estación de policía de la villa de San Sebastián. A Neiva fue trasladado un menor de solo 10 años de edad, un joven de 22 años de edad y una mujer de 44 años de edad. Y es que en medio de toda esta tragedia que hoy rechaza el departamento del Huila, se empiezan a conocer esas historias. Por ejemplo, el caso de una joven que reside en la ciudad de Neiva y que se había trasladado hasta el municipio de La Plata para compartir estos días con su familia. Luego de participar en una actividad religiosa, decidieron hacer tránsito frente a la estación de policía cuando fueron sorprendidos por la onda explosiva. Protegemos su identidad por solicitud suya. Inicialmente pensábamos que había sido un transformador de energía hasta que pudimos visualizar que muchas motos que se encontraban frente a una heladería estaban incendiadas. Lastimosamente, mi mamá, mi abuela, mi abuelo y yo sufrimos fuertes lesiones al recibir el impacto de la bomba que estalló. Mi mami cayendo al suelo, mi abuelito recibiendo una esquirla a la altura del abdomen, yo heridas múltiples por todo el cuerpo, hasta que personas que se encontraban en el parque nos auxiliaron y nos ayudaron a salir de allí. En el más reciente reporte entregado por el Hospital Universitario de Neiva señalan que el menor de 10 años mantiene bajo pronóstico reservado, con sedación, tiene fracturas en sus miembros inferiores y antebrazos. El joven de 22 años de edad presenta politraumatismos y también cuerpos extraños en sus tejidos blandos, mientras que la mujer de 44 años de edad presenta trauma ocular y hace escasos minutos fue internada al centro donde estarán realizándole su procedimiento quirúrgico. En la información que tenemos frente a los heridos que fueron trasladados de este ataque con motobomba aquí a la ciudad de Neiva y permanecen en el hospital universitario. Bercy, precisamente las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad en La Plata, Huila, encabezado por el ministro de Defensa. En ese se determinó que será fortalecida la inteligencia militar y de policía. Alejandra, las hipótesis del atentado giran en torno a una escalada de violencia de la estructura Hernando González Acosta de las disidencias de las FARC. El atentado terrorista ocurrido en La Plata, Huila, ha sido catalogado como la tragedia más grave de los últimos años. El ataque, perpetrado en pleno casco urbano, ha dejado una estela de miedo entre la población que aún no se recupera del impacto. Las autoridades identificaron en las últimas horas al hombre que habría conducido la motobomba cargada con 7 kilos de explosivos. Según las investigaciones, el sujeto tenía pleno conocimiento de la alta afluencia de personas en la zona luego de la misa de las 6 de la tarde celebrada el Jueves Santo. Él sabía que cuando colocó esa motobomba ahí, que quedaba cerca a la estación de policía, sí, pero más cerca a la población civil, iba a afectar a esas familias y a esas personas que estaban allí. Entonces ahí es donde se muestra que estos bandidos no tienen ningún principio, ningún respeto por la vida humana. La seguridad en La Plata se ha desdibujado para sus habitantes, que viven bajo el flagelo de la extorsión y las llamadas vacunas, que son cobradas a los comerciantes. Tenemos que recobrar la seguridad afectada en un municipio tan importante como La Plata. Revisamos la situación, hay conclusiones donde va a haber mayor inteligencia, donde va a haber mayor o mejor fortalecimiento de la fuerza pública. Tras el Consejo de Seguridad, las autoridades lograron establecer un entramado concreto que apunta a los responsables del atentado. Las investigaciones señalan a alias El Viejo y alias Carla como los autores intelectuales del ataque. Alias Carla sería además la excompañera sentimental de alias Sebastián, quien fue abatido por la fuerza pública en diciembre de 2024. Iniciamos con una identificación de una motocicleta y hace referencia a que hay una persona que lo podemos observar. Frente a esto, solamente indicar decirle a la población que nos ayude a identificar a este criminal. Este criminal es el autor material del atentado terrorista a través de una motocicleta bomba. Hay una recompensa, como lo indica el señor ministro de Defensa,
de hasta 300 millones de pesos. La ofensiva militar y de policía no se detendrá, incluido el fortalecimiento de inteligencia con tecnología y análisis de datos. Vamos a mantener la ofensiva contra todos los grupos armados organizados que hacen presencia delictiva, no solamente en esta región, sino en todo el país. Con las mismas capacidades y así como lo dijo el señor ministro, con la ayuda de la comunidad vamos a llegar a sus sitios donde están haciendo injerencia. El ataque fue atribuido a la estructura Hernando González Acosta, que pertenece al bloque Isaías Pardo del bloque central, que es un desdoblamiento que hace el bloque Jacobo Arenas de las disidencias, lideradas por alias Mordisco, por quien se ofrece una recompensa de 4.400 millones de pesos. Hemos activado absolutamente todas las redes de inteligencia en su máxima expresión, pero articulado con la Fiscalía General de la Nación y teniendo contacto con la comunidad para que nos alerte inmediatamente qué amenaza podría existir. Pese a que 17 personas heridas ya fueron dadas de alta, 2 continúan en una UCI con pronóstico reservado. Mientras tanto, las autoridades siguen tras la pista del autor material del atentado. Seguimos en el departamento del Huila. En diálogo con Noticias Caracol en vivo, el alcalde de La Plata habló de las principales hipótesis del atentado registrado en ese municipio. Confirmó las extorsiones que cobran las disidencias a los campesinos y dijo que hay temor entre la población civil. ¿Cuál es la principal hipótesis de este atentado? Bueno, el resultado del Consejo de Seguridad es que una persona que han identificado a través de las cámaras de seguridad deja un vehículo, deja una motocicleta, un vehículo tipo motocicleta frente a las instalaciones de un establecimiento comercial, de un hotel aledaño a la estación de policía, una cuadra que es muy concurrida, muy cercana al parque principal, a la iglesia principal de nuestro municipio y por la época de Semana Santa pues muy concurrida. Posiblemente la afectación y la intención era afectar la estación de policía, afectar a los uniformados, pero el vehículo es dejado enseguida de las instalaciones y de hecho frente a una heladería donde se encontraba departiendo la familia afectada y por la vía donde transcurrían las otras personas y familias afectadas con el estallido. O sea que ustedes consideran que el atentado sí iba dirigido a la policía allí en La Plata. Esa es la hipótesis que sale del Consejo de Seguridad, que la intención era afectar la estación de policía, afectar a los uniformados, pero pues desde luego la gran incertidumbre nuestra y la gran preocupación nuestra es que se presente este tipo de situaciones que no se veían. ¿Cobran o no cobran esta vacuna de 1.000 pesos por la carga de café a los campesinos? Esa fue la información que se dio por parte de la Fuerza Pública en el Consejo de Seguridad y están trabajando en las respectivas investigaciones. ¿Hay denuncias, hay trazabilidad de las denuncias de los campesinos por el cobro de esas extorsiones? Ante nosotros como administración municipal no ha llegado denuncia alguna al respecto. Vuelvo y le digo, fue información que salió del Consejo de Seguridad. Una pregunta final, ¿cuál es el mensaje a la población, a los habitantes de La Plata, en el departamento del Huila, que hoy viven con zozobra a raíz de este atentado terrorista? Bueno, el mensaje es seguir adelante, seguir trabajando unidos por nuestro territorio, invitarlos a tener mucha fortaleza. Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la suspensión de operaciones militares contra la disidencia de las FARC al mando de alias Calarcá, mientras que el director de la policía aseguró que siguieran protegiendo a la población. Desde el departamento del Huila, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado de la cúpula militar y de policía, respondió este viernes a la creciente preocupación ciudadana tras la publicación del decreto que ordena la suspensión de operaciones militares contra la disidencia de las FARC comandada por alias Calarcá. En medio de la jornada de evaluación de seguridad, el ministro fue enfático en señalar que la fuerza pública mantendrá su capacidad de acción frente a hechos criminales, pese a la suspensión de operaciones decretadas hasta el 18 de mayo. Eso no significa que la fuerza pública no actúe cuando este grupo intente ejecutar secuestro o extorsión. Según el ministro, los organismos de seguridad continúan un monitoreo permanente de los movimientos de las estructuras disidentes para evitar que la tregua termine siendo usada como una oportunidad para afectar a la población y a la fuerza pública. Por el oriente, es decir, por el Caquetá, intenta penetrar las disidencias de alias Calarcá.
La última neutralización que hicimos fue alias Tornillo, que fue en el municipio o en el área rural del municipio de Suaza. Con ese grupo narcocriminal, con ese grupo delictivo, hay toda la decisión para contener aquellos fenómenos criminales como la extorsión o el secuestro. Alias Tornillo, identificado como John Medina, uno de los cabecillas de la estructura Rodrigo Cadete, fue abatido en la vereda San Pablo del municipio de Suaza días antes de que entrara en vigor el nuevo decreto y justo 2 jornadas después del fin del anterior cese al fuego bilateral. Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, también se pronunció sobre el nuevo contexto operativo de la institución, subrayando que la presencia policial en los municipios se mantendrá. Estamos avanzando para reconfigurar las operaciones, reconfigurar las actuaciones de la policía, pero lo que sí quiero manifestar es que el ciudadano de los municipios tiene una policía y en consecuencia vamos a seguir actuando en contra de todos los fenómenos criminales que generan delito y que agobian a la comunidad. El mensaje de las autoridades busca calmar el temor de las comunidades afectadas, que temen que la suspensión de las operaciones militares facilite el avance y el fortalecimiento de las disidencias. La promesa oficial es clara: el cese al fuego no implica impunidad ni dejación de la autoridad ante la criminalidad.